Desde hace varios años, Rusia extiende su influencia en el mundo, redefiniendo los equilibrios geopolíticos. Ya sea por alianzas estratégicas, una presencia militar aumentada o una política activa, Moscú busca reforzar su papel en la escena internacional. Su compromiso en África, en Medio Oriente y en Asia testimonia su voluntad de imponerse como potencia frente a Estados Unidos y Europa. Esta expansión suscita reacciones contrastadas. Algunos países ven en ella una oportunidad de diversificación de las alianzas, mientras que otros se preocupan por las consecuencias sobre la estabilidad mundial. En este video te proponemos descubrir los socios clave de Rusia. ¡Vamos allá! Comenzamos con Asia y más precisamente con la India. Antes de la creación del Estado indio, los contactos entre Rusia e India eran esporádicos, aunque el Imperio ruso había manifestado un interés estratégico por Asia del Sur. Las relaciones se remontan a la época imperial, pero a menudo estaban limitadas por la política imperial británica en India. No fue hasta después de la Revolución Rusa de 1917 y el ascenso de la Unión Soviética que los intercambios bilaterales se intensificaron, principalmente a través de intercambios intelectuales e ideológicos durante el periodo de entreguerras. La independencia de India en el 47 marcó un giro aún mayor, con India adoptando una política de no alineamiento bajo la dirección de Jawaharlal Nehru, buscando mantener relaciones amistosas con los bloques de la Guerra Fría mientras evitaba alinearse con uno u otro. En 1947, India y la URSS establecen relaciones diplomáticas, y estas se fortalecen rápidamente con intercambios comerciales, culturales y militares. En los años 50, la URSS comienza a proporcionar ayuda técnica y militar, marcando el inicio de la cooperación estratégica creciente, especialmente en la industria de la energía, con proyectos como la central hidroeléctrica de Bakrat-Nagal. Los años 60 y 70 ven a la URSS apoyar a India durante conflictos como la Guerra Sino-India de 1962 y la Guerra Indo-Pakistaní de 1965, proporcionando apoyo diplomático y militar. En 1971, el Tratado de Paz, Amistad y Cooperación firmado entre los dos países tras la guerra entre India y Pakistán consolida esta relación. Este tratado permite a India beneficiarse del apoyo estratégico de la URSS en caso de ataque externo, reforzando así su alianza de defensa. En los años 80, la relación se solidifica aún más en el contexto de la Guerra Fría, con la URSS convirtiéndose en el principal proveedor de armamento de India. Sin embargo, después de la disolución de la URSS en 1991, India se encuentra en un panorama geopolítico redefinido. A pesar de ello, Rusia busca mantener y profundizar sus lazos con la India, particularmente en los ámbitos militares y energéticos. En el 2000 se firma una alianza estratégica que consolida la cooperación en defensa, especialmente mediante la provisión de sistemas de defensa avanzados y aviones de combate. Durante los años 2000, Rusia sigue siendo un socio clave en defensa, energía y ciencia, aunque India diversifica sus relaciones con otras potencias como Estados Unidos y Europa. India, por su parte, percibe a Rusia como un aliado estratégico esencial a pesar de las presiones internacionales. En 2018, la firma del acuerdo para la compra del sistema de defensa S-400 atestigua esta cooperación continua, aunque la guerra en Ucrania haya afectado algunos aspectos de esta relación. De hecho, India adoptó una postura pragmática, manteniendo sus vínculos económicos con Rusia mientras mantenía una neutralidad diplomática respecto al conflicto ruso-ucraniano. Desde 2024, las relaciones bilaterales han seguido fortaleciéndose, especialmente tras la visita de Narendra Modi a Moscú, donde las discusiones giraron en torno al comercio, la seguridad y alternativas a las sanciones occidentales, como el uso de monedas locales para evadir restricciones. Esta alianza estratégica también ha estado marcada por proyectos comunes, como el corredor marítimo entre Chennai y Vladivostok. En marzo de 2025, se firmó un acuerdo militar por la compra de motores de tanques T-72, consolidando así el apoyo militar a la industria de defensa rusa. Luego podemos hablar de China. Las relaciones entre China y Rusia no siempre han sido simples. En el siglo XIX, la Rusia zarista aprovechó la debilidad de la dinastía Qing para anexar territorios chinos en Siberia y Manchuria, especialmente en los tratados desiguales de 1858 y 1860. Este periodo de dominación extranjera marcó profundamente la percepción china de Rusia.
Tras la Revolución Rusa de 1917, las relaciones entre Moscú y Pekín sufrieron una transformación significativa. La Unión Soviética apoyó al Partido Comunista Chino en su lucha contra el Kuomintang durante la Guerra Civil China. Una vez que Mao Zedong llegó al poder en 1949, China y la Unión Soviética firmaron un tratado de amistad y cooperación en 1950. Sin embargo, desde los años 50 surgieron divergencias entre las dos potencias comunistas, especialmente respecto a la dirección del movimiento comunista internacional y las relaciones con Estados Unidos. Las tensiones culminaron en el 69 con enfrentamientos armados a lo largo de la frontera sino-soviética, especialmente en la zona de Zhengbao. Durante los años 70, China se acercó a Estados Unidos, exacerbando así la rivalidad sino-soviética. Después de la muerte de Mao y la llegada al poder de Deng Xiaoping, las relaciones sino-soviéticas evolucionaron progresivamente, sobre todo tras la visita de Mikhail Gorbachev a Pekín en el 89. Tras el colapso de la Unión Soviética en el 91, la Rusia postsoviética y China normalizaron sus relaciones, desarrollando cooperación política y militar. No obstante, fue bajo la dirección de Vladimir Putin y Xi Jinping que la alianza sino-rusa se consolidó frente a los Estados Unidos y Occidente. Los dos países reforzaron su cooperación dentro de la Organización de Cooperación de Shanghái, una organización intergubernamental fundada en el año 2001, con el objetivo de promover la cooperación política, económica y de seguridad. Paralelamente, se firmaron acuerdos energéticos importantes, tales como el gasoducto Fuerza de Siberia, que operativo desde 2019 transporta gas natural de Rusia hacia China. Un segundo gasoducto, el Fuerza de Siberia 2, está en proceso de planificación para aumentar las exportaciones de gas ruso hacia China. En 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, China adoptó una posición ambigua. Oficialmente, Pekín mantuvo una postura de neutralidad, llamando al respeto de la integridad territorial de todos los países, incluida Ucrania, mientras evitaba condenar directamente las acciones de Moscú. Esta posición refleja los intereses estratégicos y económicos de China, que busca preservar sus relaciones con Rusia mientras evita alienar a las potencias occidentales. Paralelamente, China reforzó su cooperación económica con Rusia, especialmente en los sectores de la energía y el comercio, aprovechando las sanciones occidentales para obtener condiciones favorables. Desde la invasión de Ucrania, China se convirtió en el principal socio económico de Rusia, particularmente comprando su petróleo, lo que le permite a Pekín financiar indirectamente el esfuerzo bélico ruso. Sin embargo, en el plano militar, China permanece cautelosa, evitando proporcionar un apoyo directo que pudiera acarrear sanciones internacionales. En la escena diplomática, Pekín ha retomado frecuentemente los argumentos rusos mientras llama a negociaciones de paz, posicionándose así como un mediador potencial. Ahora vamos a África. Hay que saber que desde la caída de Bashar al-Assad, Moscú se orienta hacia muchos países de África, pero principalmente hacia Libia. Veamos esto más de cerca. Bajo Muammar Gaddafi, Libia mantenía vínculos estrechos con la Unión Soviética, luego con Rusia después del 91. Esta asociación se basaba principalmente en las ventas de armamento, siendo la URSS el principal proveedor militar del régimen de Gaddafi, así como en acuerdos energéticos con empresas rusas como Gazprom y Tatneft. Además, Rusia brindaba apoyo diplomático a Libia, oponiéndose a las sanciones occidentales contra el régimen. Sin embargo, tras el colapso de la URSS, la influencia rusa en Libia disminuyó, aunque permaneció latente. La intervención de la OTAN en 2011, que condujo a la caída de Gaddafi, fue un punto de inflexión importante. Aunque Rusia se abstuvo en la votación de la resolución 1973 de la ONU, que autorizaba la intervención militar, criticó la caída del líder libio, considerándola una pérdida estratégica y económica importante. El colapso del régimen llevó a la anulación de numerosos contratos de armamento y acuerdos energéticos con Moscú, debilitando su influencia en el país. No obstante, algunos años después, Rusia fue reinvirtiendo progresivamente en la escena libia, aprovechando el caos y la fragmentación del país. Tras la muerte de Gaddafi, Libia se sumió en una crisis profunda, caracterizada por la lucha por el poder entre varias facciones rivales. El conflicto enfrenta principalmente al gobierno de unidad nacional con base en Trípoli y apoyado por la ONU, Turquía y Qatar,
contra el Ejército Nacional Libio del mariscal Khalifa Haftar, que controla el este y el sur del país con el apoyo de Rusia, Egipto y Emiratos Árabes Unidos. Rusia eligió apoyar a Haftar por varias razones estratégicas. Representa un aliado fiable capaz de unificar el país bajo un régimen autoritario favorable para los intereses rusos, al tiempo que controla la mayoría de los yacimientos petrolíferos libios, un activo económico importante para Moscú. Rusia reforzó su presencia militar enviando mercenarios del grupo Wagner para apoyar a Haftar, especialmente durante su ofensiva sobre Trípoli entre 2019 y 2020. Sin embargo, el fracaso de esta ofensiva debilitó a Haftar y llevó a Rusia a reevaluar su estrategia. Aunque redujo su apoyo militar directo, Moscú mantiene una presencia discreta vía Wagner, sobre todo en el este y el sur de la nación. El grupo Wagner, fundado por Dmitry Utkin, un exagente de los servicios de inteligencia militar rusos, también se encuentra activo en Ucrania, Siria, África y más recientemente Libia. Criticado por sus métodos brutales y violaciones de los derechos humanos, el grupo sigue jugando un papel estratégico para Rusia. Paralelamente, Moscú busca recuperar contratos petroleros y de reconstrucción, manteniendo una diplomacia ambigua, estableciendo relaciones con ambos bandos rivales. Sin embargo, la situación cambió tras la caída de Bashar al-Assad en Siria. Tras varios años de apoyo en el régimen sirio, mediante entregas de armamento e inversiones en infraestructuras, Rusia intervino militarmente en 2015 para revertir el curso del conflicto en favor de Bashar al-Assad. Esta intervención fue crucial para la supervivencia política del presidente sirio y para Rusia, que así conservó bases militares estratégicas en Siria, tales como la base aérea de Yememim y la base naval de Tartus, fortaleciendo su posición frente a la influencia de Estados Unidos en la región. El 29 de noviembre de 2024, la situación en Siria cambió cuando grupos rebeldes tomaron el control de casi la mitad de la ciudad de Alepo, reavivando las tensiones internacionales. El Kremlin llamó a Damasco a retomar rápidamente el control de la ciudad, mientras que Irán reafirmó su apoyo a al-Assad. El 8 de diciembre de 2024 se anunció oficialmente el fin del régimen de al-Assad, con la huida del presidente hacia Moscú, donde obtuvo garantías de protección. Desde ese evento se ha observado movimientos militares inusuales en las bases rusas de Siria. Imágenes satelitales mostraron aviones de transporte pesado preparándose para recibir entregas y helicópteros de ataque desmantelados en la base de Yememim, mientras que convoyes rusos circulaban hacia la misma base. En Tartus, aunque la mayoría de la flota rusa sigue en alta mar, algunos buques se han desplazado hacia Libia. Los vuelos militares rusos entre Siria y Libia también se han intensificado, confirmando una actividad aumentada entre Rusia, Bielorrusia y el este de Libia. A mediados de 2024, Tank Yusor, con sede en Estambul, contabilizó 110 posiciones militares rusas en Siria, incluyendo 21 bases. Sin embargo, desde el inicio de la guerra en Ucrania, Moscú redujo su presencia en Siria, transfiriendo hombres y material a Ucrania. Actualmente, los rusos están presentes en 3 bases, 2 de ellas en el noreste del país, feudo de la familia Assad, y la base naval de Tartus, aún estratégica para Rusia. Estas bases han sido objeto de intensos bombardeos israelíes desde la fuga de Assad, aunque no se han reportado daños mayores. La base aérea de Yememim, cerca de Latakia, sigue siendo un punto clave bajo vigilancia. Rusia se dirige así hacia Libia, ya que la pérdida de sus bases en Siria constituiría un golpe estratégico mayor. Libia, con su posición geográfica estratégica, ofrece a Moscú una alternativa para mantener su capacidad de proyección militar en el Mediterráneo y en África. Podría convertirse en un punto de apoyo esencial para las operaciones rusas en el norte de África y el Sahel, al mismo tiempo que restablece la confianza con sus aliados, especialmente Mali y la República Centroafricana, que expresaron dudas tras la caída del régimen sirio. Libia permitiría así a Rusia mantener su papel de potencia indispensable en la región. Finalmente, Rusia ha intensificado su influencia en África en los últimos años, multiplicando acuerdos económicos, militares y diplomáticos. En Angola y Nigeria ha firmado contratos de explotación petrolera y gasífera, consolidando su independencia energética. En Guinea, la empresa Rusal juega un papel clave en la extracción de bauxita. Moscú también invierte en energía nuclear, proponiendo la construcción de centrales en Egipto y Sudáfrica, fortaleciendo así sus relaciones con los países africanos.
Además, la presencia militar rusa, especialmente a través del grupo Wagner, permite a Moscú posicionar bases estratégicas en el continente y situarse como un actor mayor en materia de seguridad. Para comprender la influencia de Rusia en África, también es esencial entender el papel del grupo Wagner. Esta organización paramilitar rusa, aunque no oficialmente reconocida por el gobierno ruso, es percibida como un ejército privado que sirve a los intereses estratégicos de Moscú. Fundada en 2014 por Dmitry Utkin, un exoficial de inteligencia militar rusa, Wagner lleva el nombre del compositor alemán Richard Wagner, una figura venerada por Adolf Hitler. Aunque este grupo fue financiado por Evgeny Prigozhin, un oligarca cercano a Vladimir Putin, las autoridades negaron durante mucho tiempo cualquier vínculo oficial. Wagner hizo su primera aparición en Ucrania en 2014 durante la anexión de Crimea, apoyado a los separatistas prorrusos del Donbass. Posteriormente, amplió su influencia en Siria apoyando el régimen de Bashar al-Assad y luego en Libia junto a las fuerzas del mariscal Khalifa Haftar. En África, el grupo reforzó su presencia en países como República Centroafricana, Mali y Sudán, donde ofrece servicios de seguridad y formación militar a cambio de recursos naturales o ventajas estratégicas. Reconocido por sus métodos brutales, Wagner se ha convertido en un actor temido y controvertido a escala internacional. Aunque Rusia niega cualquier control directo, muchos expertos consideran que este grupo sirve de palanca para Moscú en sus operaciones encubiertas, permitiendo a Rusia evitar toda responsabilidad oficial. En 2023, Wagner fue noticia internacional tras un intento de rebelión liderado por Prigozhin. Descontento con la gestión de la guerra en Ucrania, acusó públicamente al ministro de Defensa Sergei Shoigu y al jefe del Estado Mayor Valery Gerasimov de corrupción e incompetencia. Esto llevó a una marcha de las fuerzas de Wagner hacia Moscú, amenazando directamente el poder de Vladimir Putin. Tras una medición del presidente bielorruso Alexander Lukashenko, Prigozhin aceptó retroceder para evitar un baño de sangre. En agosto de 2023, Prigozhin murió en un misterioso accidente aéreo, lo que alimentó especulaciones sobre una implicación del Kremlin. Su muerte debilitó la cohesión interna de Wagner, pero permitió a Moscú reforzar su control sobre sus actividades. Desde entonces, Wagner ha sido reorganizado bajo una supervisión más directa de Rusia, mientras continúa algunas de sus misiones en el extranjero. En África, Wagner sigue siendo una herramienta estratégica al servicio de los intereses rusos. En Sudán, por ejemplo, el grupo está presente desde 2017. Invitado oficialmente por el expresidente Omar al-Bashir, estableció vínculos sólidos con las fuerzas de apoyo rápido FSR dirigidas por Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti. Tras el inicio del conflicto sudanés, Hemedti tomó el control de numerosas minas de oro, beneficiando también a Rusia. Se dice que Wagner firmó acuerdos para explotar estos recursos, siendo acusado de sacar oro del país de manera clandestina. Según información, aviones llenos de oro habrían sido enviados de Sudán a Siria desde el inicio del conflicto, generando así más de $1.000 millones al año. Se estima que hasta el 90% del oro extraído en Sudán se comercializa mediante contrabando. Además de la minería, Wagner asegura la seguridad de los sitios de extracción en colaboración con la FSR. Los servicios de inteligencia militar ucranianos subrayan la importancia de la presencia de Wagner en Sudán, un factor decisivo en el conflicto ruso-ucraniano. Ucrania busca contrarrestar la influencia rusa en África para reforzar su apoyo en el continente. En los últimos años, Ucrania ha abierto embajadas en varios países africanos, entre ellos Ghana, Ruanda, Mozambique, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Botsuana y Mauritania. También se contemplaba la apertura de una embajada en Sudán, pero la guerra entorpeció este proyecto. En septiembre de 2023, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió con el jefe de Sudán, el general Abdel Fattah al-Burhan, y unos meses después, informaciones revelaron operaciones de inteligencia ucraniana contra mercenarios rusos en Sudán. Aunque Kiev no confirmó estas operaciones, una investigación de Wall Street Journal en marzo de 2024 reveló que soldados ucranianos llegaron a Sudán en agosto de 2023 para ayudar al general sudanés a evadir el asedio de la capital. Este apoyo buscaba agradecer a Sudán por el suministro de armas, incluidas minas de mortero sudanesas utilizadas por las fuerzas ucranianas en 2022.
Además, agentes ucranianos entrenaron al ejército sudanés en el uso de drones y otras tecnologías. En febrero de 2024, Ucrania también envió 7,6 mil toneladas de harina, seguidas de un nuevo envío de 14,6 mil toneladas en marzo para apoyar a los 18 millones de sudaneses que sufren inseguridad alimentaria. Sin embargo, aunque Rusia apoyó inicialmente a las FSR a través de Wagner, modificó su estrategia al notar que su aliado iraní suministraba drones al ejército sudanés. El general Yasir al-Atta, comandante en jefe adjunto del ejército sudanés, confirmó la cooperación militar y económica con Moscú, incluido un proyecto de base militar a cambio del suministro urgente de armas. El Kremlin busca establecer una base en Port Sudán, lo que permitiría a sus buques de guerra acceder al Mar Rojo, una ruta marítima estratégica que conecta el Mediterráneo con el Océano Índico, y ejercer una influencia importante en esta región rica en recursos naturales. Malí, por su parte, constituye un terreno importante de operaciones para Wagner. Las relaciones entre Rusia y Mali se han intensificado en los últimos años, marcadas por un acercamiento militar y diplomático en un contexto de tensiones geopolíticas y crisis de seguridad en la región del Sahel. Desde el golpe de Estado en 2021 que derrocó al presidente Ibrahim Boubacar Keïta, Malí ha buscado diversificar sus socios, volviéndose especialmente hacia Rusia para reforzar sus capacidades militares frente al aumento de la violencia yihadista. En respuesta, Rusia ha proporcionado asistencia militar a través de Wagner, que ha entrenado a las fuerzas malineses brindando apoyo logístico y participando en misiones de combate contra grupos terroristas. Aunque el gobierno maliense ha insistido en que los mercenarios de Wagner no son tropas oficiales, su presencia ha suscitado preocupación, especialmente por parte de países occidentales. Más allá de la cooperación militar, Rusia y Malí también han fortalecido sus lazos económicos, en particular en el sector minero, donde empresas rusas han invertido en la explotación de oro maliense. Este acercamiento ha tenido repercusiones diplomáticas, con Mali apoyando a las posiciones de Rusia en asuntos internacionales, incluida la guerra en Ucrania. Sin embargo, la presencia de Wagner ha generado inquietudes sobre violaciones de derechos humanos, especialmente durante combates contra grupos yihadistas. Desde diciembre de 2021, tras la retirada de las fuerzas francesas, el gobierno maliense invitó a Wagner a reforzar la lucha contra los grupos yihadistas a cambio de acuerdos económicos, especialmente en la explotación del oro. En la República Centroafricana, Wagner está activo desde 2018, protegiendo al gobierno de Faustin Archange Touadéra contra grupos rebeldes, mientras explota recursos naturales, en particular minas de diamante y oro. Ahora nos vamos al Medio Oriente con Irán. Históricamente, las relaciones entre Rusia e Irán han estado marcadas por rivalidades, principalmente debido al expansionismo ruso del siglo XIX, que provocó la pérdida de territorios iraníes durante los tratados de Golestán y Turkmenchai. Estos eventos dejaron cicatrices profundas en la memoria colectiva de Irán. Sin embargo, con el tiempo las relaciones entre Moscú y Teherán evolucionaron, especialmente a finales del siglo XX. Tras la Revolución Islámica del 79, Irán, alejándose de Estados Unidos, se fue acercando progresivamente a Rusia. Esta dinámica se intensificó en los años 90, con una cooperación creciente, sobre todo en los sectores militar y energético. Rusia se convirtió en un proveedor clave de armamentos para Irán y contribuyó a la reconstrucción de la central nuclear de Bushehr, un proyecto estratégico de Teherán. En el plano geopolítico, Rusia e Irán comparten intereses comunes, particularmente en Medio Oriente. Ambos países apoyaban el régimen de al-Assad durante la guerra en Siria, fortaleciendo su influencia regional mientras contrarrestaban intereses occidentales. Esta alianza consolidó sus vínculos y mostró su voluntad de desafiar la hegemonía estadounidense. En términos económicos, los intercambios comerciales entre ambos países se intensificaron, especialmente en los sectores de energía y agricultura. Irán provee gas y petróleo, mientras Rusia exporta tecnologías y equipos militares. Sin embargo, esta cooperación a veces se ve obstaculizada por divergencias estratégicas. Rusia, preocupada por mantener un equilibrio con Israel y los países del Golfo, ha generado en ocasiones tensiones. Desde la invasión de Ucrania por Rusia en 2022, las relaciones entre Moscú y Teherán se han fortalecido. Frente a las sanciones occidentales, ambos países intensificaron su cooperación comercial y militar. Sin embargo, esta alianza sigue siendo frágil.
Rusia procura no volverse dependiente de Irán, mientras que Teherán busca aprovechar esta cooperación sin comprometer otras posibles alianzas, sobre todo en Asia y América Latina. Pero, ¿por qué algunos dicen que Irán podría apoyar a Rusia en Ucrania? Aquí no se trata de una implicación directa de Irán en el conflicto ucraniano, como el envío de tropas o una participación activa. Sin embargo, Irán juega un papel estratégico apoyando militarmente a Rusia. Irán está acusado de proveer drones a Rusia para llevar a cabo ataques en Ucrania. Teherán reconoció estas entregas, precisando que ocurrieron antes de la ofensiva en Ucrania. Los drones se han convertido en un arma crucial para ambos beligerantes desde el inicio del conflicto. En enero de 2024, Rusia usó un nuevo dron iraní con reactor, el Shahed-238. Se trata de una versión mejorada de drones anteriores. Aunque costoso, este modelo es más fácil de interceptar para los ucranianos. Sin embargo, no es el primer dron utilizado, porque desde diciembre de 2022, Rusia empezó a utilizar el Shahed-136, nombrado Geran 2. Presentado en 2020, este dron costaba alrededor de $20,000 y se usó para atacar infraestructuras eléctricas de Ucrania. Otro modelo, el Shahed-107, equipado con tecnología para localizar objetivos clave en el campo de batalla, tiene un alcance de 1.500 kilómetros. Algunos informes sugieren que estos drones fueron entregados a Rusia en el marco de un acuerdo entre las dos naciones. Pero el Shahed-238, con una velocidad máxima de 800 km por hora, contra 180 km del Shahed-136, constituye una amenaza más temible. Su costo modesto y su rapidez han perturbado mucho a las fuerzas ucranianas debido a su eficacia para atacar tanto infraestructuras como tropas, a la vez que es difícil de interceptar. Por su parte, Rusia compró en gran cantidad estos drones a Irán e incluso lanzó la producción de drones Shahed-136 en Yalabuga, en la región de Tartaristán. A cambio, Rusia ayudó a Irán a modernizar su armamento militar, proporcionándole en particular aviones de combate Sukhoi 35. A finales de enero de 2025, Rusia entregó a Irán Sukhoi 35, aviones de cuarta generación inicialmente destinados a Egipto, pero redirigidos a Teherán tras la cancelación del pedido egipcio. Esta adquisición se enmarca en una estrategia iraní de modernización de su arsenal aéreo, dominado hasta entonces por aparatos envejecidos de la época prerevolucionaria. En 2025, esto evidencia un acercamiento significativo entre Moscú y Teherán. A principios de 2025 se reveló que Rusia e Irán estaban a punto de firmar un acuerdo de asociación estratégica global, fortaleciendo así sus relaciones en diversos ámbitos, especialmente en la defensa y la seguridad. Este acuerdo incluye una cláusula de ayuda militar inmediata en caso de agresión contra uno de los países, subrayando su compromiso mutuo frente a amenazas externas. Esta asociación estratégica refleja un creciente acercamiento entre Moscú y Teherán, motivado por intereses comunes como la resistencia a sanciones occidentales y la consolidación de su influencia regional. A comienzos de marzo de 2025, Irán, Rusia y China anunciaron ejercicios militares conjuntos frente a las costas iraníes en la región del Golfo de Omán. Estas maniobras, previstas para el 11 de marzo de 2025, buscan fortalecer la seguridad regional y demostrar la cooperación militar creciente entre estas tres potencias. Las fuerzas navales de los tres países participan, incluyendo buques de combate, buques de apoyo y unidades de los guardianes de revolución iraníes. China despliega un destructor lanzamisiles y un buque de reabastecimiento, mientras que Rusia moviliza varios buques de guerra. Estos ejercicios, marcados por operaciones de búsqueda y rescate, ataques de objetivos marítimos y simulaciones de control de daños, buscan reforzar la seguridad marítima en una zona estratégica, el Golfo de Omán, cerca del Estrecho de Hormuz, un paso crucial para el comercio mundial de petróleo. Poco después, China, Irán y Rusia solicitaron la eliminación de las sanciones impuestas a Irán durante discusiones tripartitas en Pekín. Criticaron las sanciones unilaterales que consideran que exacerban las tensiones internacionales y abogaron por el diálogo y la negociación para resolver la disputa sobre el programa nuclear iraní. Estas discusiones ocurren en un contexto donde Estados Unidos ha reforzado las sanciones contra Irán al tiempo que expresa deseo de diálogo. Por lo tanto, está claro que Rusia está lejos de estar aislada y su influencia se encuentra en los 4 rincones del mundo. Pero la influencia creciente de Rusia en el mundo plantea cuestiones importantes para el futuro de las relaciones internacionales.
Si Moscú logra consolidar sus alianzas y fortalecer su peso económico y militar, podría redefinir las dinámicas de poder a escala mundial. Sin embargo, esta expansión no está exenta de riesgos, especialmente debido a las tensiones con Occidente y a los desafíos internos de Rusia. La evolución de esta influencia dependerá de las decisiones estratégicas del Kremlin y de las reacciones de las otras grandes potencias. Una cosa es segura: Rusia seguirá siendo un actor clave en los años venideros.